Las presentaciones siempre sobran, porque siempre tenemos gente que a uno lo obliga a decir no necesita presentaciones. Pero bueno, sabemos, Norma es una gran periodista y con una trayectoria particular en el tema de derechos humanos, donde ella, si quiere, nos contará algo de cómo llegó al tema y por qué, y si no, no. Pero yo voy a presentarla, la voy a presentar de la manera que creo que es mejor presentar a las personas, que es contando alguna anécdota que nos haya pasado con ella. Una dramática y una chistosa. Vamos a empezar por la dramática, así después pasamos a la reunión más relajado. Una dramática, no diría dramática, triste, pesada. Éramos los dos diputados en la Cámara y se trataba del tema de la extracción compulsiva de sangre de los hijos de la señora Noble, a la cual, por supuesto, Norma y yo nos opusimos. Yo fui el vocero de la coalición cívica en este tema, y la oposición era total. La oposición era, claramente, no se puede forzar a una persona a conocer su historia si no quiere conocerla, a sacarse sangre si no quiere sacarse. Digo, las adquisiciones en el terreno de la memoria son de cada uno y cada uno maneja su drama lo mejor que puede y tiene derecho a hacerlo. Y el Estado, que fue el que causó el drama, aunque un Estado no democrático, tampoco tiene derecho, cuando se hace democrático, a imponerle nada a quienes han sido sus víctimas. Así que fue un debate muy tenso, y Norma y yo pasamos por una experiencia muy dura, que fue ver en los balcones a las madres y a las abuelas con las que habíamos compartido parte de la actividad allá en los años duros, en los años finales de la dictadura. En mi caso, Norma seguramente estuvo antes y mejor que yo. Escucharlas ahí arriba insultándonos. Salíamos, si intentábamos salir del recinto había que cuidarse porque había algún militantito que por supuesto no había estado en ningún lado, que nos escupía. Y terminamos escuchando a Victoria Donda alegando a favor de la extracción compulsiva, ¿no? Hoy, directora del INADI, defensora de los derechos humanos, obligando a una extracción compulsiva que después no se hizo porque los hermanos Nobles se ofrecieron, hicieron la famosa extracción de sangre y se comprobó que no eran hijos de desaparecidos. Y terminamos abrazados y con alguna lagrimita con Norma, y Norma diciéndome por lo bajo: no dejes que te vean llorar, no dejes que te vean llorar. Siempre me voy a acordar de esa escena porque fue muy, muy conmovedora, ¿no? De un ejemplo de espíritu, de templanza y de fortaleza, Norma. Y la otra fue más divertida. Yo la había ido a visitar a su casa en Córdoba, estábamos andando por las calles de Córdoba en el autito de ella, y hizo una extraordinaria reflexión sobre la situación política argentina, sobre Menem. Y no me voy a olvidar nunca lo que dice. Dice, no, dice, porque a Menem lo desprecian muchos que son pitucos, muchos pitucos de izquierda. Yo me imagino en quiénes estaba pensando. Y lo desprecian por malas razones. Lo desprecian porque es un turco de provincias. Y eso es lo mejor que tienen. Los turcos son gente fantástica. Fueron a las provincias más alejadas, con calor, trabajaron. Los turcos de provincias son bárbaros. El problema de Menem es que es peronista. Dijo Norma. Dijo, ese es el problema que tiene. Y creo que se refería, por supuesto, no a una adhesión general ideológica al peronismo, sino a ciertas costumbres peronistas que conocemos muy bien, ¿no? Así que me causó mucha gracia y siempre me quedó en la cabeza ese rechazo al rechazo pituco hacia Menem y una crítica más fundada. Bueno, esos son los pequeños recuerdos que tengo, aparte de muchísimos más que podría contar de Norma. Le doy la bienvenida. La idea es que haga una exposición de entrada, en la cual yo eventualmente por ahí la interrumpo para meter algún bocadillo o preguntarle algo, y después pasar directamente a las preguntas y respuestas de nuestra audiencia, una audiencia que es muy distinguida hoy. Todavía no me pegué la vuelta, no digo que otros días no sea distinguida, por favor, nadie se ofenda, pero veo por ahí a otra compañera de aquellas aventuras en el Congreso, que es la ex senadora María Eugenia Estensoro, Lori Sanata, que es uno de los principales estudiosos de la historia de
de la Argentina y de Latinoamérica, quien tengo en este momento de profesor de la maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia y da justamente Historia Latinoamericana. Andaba dando vueltas por ahí, así que les doy la bienvenida a todos. No solo a Loris y a María Eugenia, también a todos los demás que siempre están bancando y que siempre reencuentran esta cosa maravillosa de, a pesar de todos los problemas, encontrar a las 7 de la tarde, cuando ya estamos todos agotados por el laburo, por las obligaciones y por todo, el tiempo de dedicarle una hora a pensar con nosotros este país. Norma, tenés la palabra y te escuchamos. Bueno, buenas tardes para nosotras, buenas noches para Loris, y qué generosos que concedan la atención un viernes, como bien dices, a la tarde. Y bueno, como has comenzado ya con las anécdotas, no puedo eludirlas, porque tiene que ver con el tema, es decir, como te referías, fueron las sesiones, los primeros indicios que tuvimos de cómo había una apropiación política de la normativa de derechos humanos, a la que me voy a referir de una manera más conceptual dentro de un rato, pero no quiero eludir la anécdota, porque lo grave fue en el periodo de la democracia, los primeros años de la democratización, no solo el juicio a las juntas, sino que hubo algunas decisiones que fueron muy importantes, como fue la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, porque contaba Chiche Mariani, que fue realmente quien inició las abuelas, quien fundó las abuelas, que el temor que ellas tenían era que les devolvieran los niños cambiados, los bebés cambiados. Entonces se lanzaron por el mundo, junto con Estela Carlotto, en busca de la certeza científica para que no tuvieran esa duda cuando les devolvieran sus nietos. Y así se crea, por unanimidad, votado por unanimidad, sin ninguna objeción en el Congreso en los primeros años de la democracia, este Banco Nacional de Datos Genéticos, que sirvió para dar certezas genéticas, un banco y un laboratorio, ya no quiero, ahí me llevaría mucho tiempo, y el kirchnerismo, a instancias ya de los apuros de Estela de Carlotto en el 2006, quisieron modificar la universalidad del Banco Nacional de Datos Genéticos, donde la ciencia se había puesto al servicio de nuestra tragedia, la avanzada de la ciencia de Estados Unidos, pretendieron restringir la universalidad y no consiguieron. En el 2006, quien propuso era el diputado Remo Carlotto, pero sí en el 2009, que era la referencia que hacía, cuando ya habían perdido la mayoría, habían perdido las elecciones, pero quedaban esos meses en el que impusieron, porque esta es la palabra, impusieron estas dos leyes, como fue la restricción de la universalidad del Banco Nacional de Datos Genéticos, pero el ADN compulsivo. En la época, y lo sigo creyendo, para mí es un dilema. Un joven que no quiere saber, ¿el Estado puede forzarlo? Digo dilema en el sentido de que perdíamos la oportunidad de poner esos temas para la sociedad. La memoria es un hecho colectivo, el pasado trágico es un hecho que se construye entre todos, y haberlos restringido nada más que al debate parlamentario, aunque sea la casa política por excelencia, pero además con una clara intención que era forzar a los hijos de Ernestina Herrera, con la sospecha de que eran desaparecidos. Fue una jornada muy dolorosa porque Fernando tal vez no sepa, yo tenía en el teléfono la abuela de Córdoba, mi madre había fundado los organismos de derechos humanos, como llegamos a los derechos humanos por su denuncia, por su violación, por tener dos hermanos desaparecidos y una madre de pañuelo blanco. La abuela de Córdoba en el teléfono me decía, si vos no votás esa ley, yo no voy a encontrar nunca a mi nieta.
lo tenía juez, que también me llamaban diciendo pidiéndome que yo votara esa ley que iba a votar en contra, porque nunca entendí, ni sigo, ni entiendo hoy, y por eso toda mi vida legislativa trabajé para restituir la universalidad del banco y que los derechos humanos salgan de los restringidos espacios de las organizaciones de derechos humanos y circulen en la calle, caminen entre nosotros y la sociedad pueda incorporarlo como valores compartidos. Pero dejo la anécdota para hacer lo que tenía preparado en relación al tema de derechos humanos. Hay que recordar que los derechos humanos nacen de las cenizas del nazismo, nacen del horror, nacen del miedo, nacen de lo peor que los seres humanos podemos mostrar en el espacio público. Y los hombres sensatos del mundo que tienen las cenizas del nazismo y los horrores del nazismo en sus espaldas históricas, elaboran esta bella utopía que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Los seres humanos tenemos derechos solo por nuestra condición de persona. Lo que nos define personas, la naturaleza de lo humano, es la dignidad. Hasta entonces, los estados solo tenían derechos. De modo que esta normativa es efectivamente una revolución jurídica, es una religión laica, porque en la medida que considera también a la vida como algo sagrado, hay que proteger al individuo. ¿De quién? Hay que protegerlo de la prepotencia de los estados, de los poderíos de los estados. De modo que los derechos humanos que consagran los derechos que tenemos solo por nuestra condición de persona han significado una ruptura en este desastroso siglo XX, donde también Argentina se ha incorporado al repertorio de lo que se llama las masacres administradas, ¿no? Que son nuestros dolores y nuestras vergüenzas. En Europa, que siempre se olvida esto, desde los que invocan en Argentina la normativa de los derechos humanos, fue precisamente la concepción liberal de donde nacen los derechos humanos, con una mujer que fue fundamental, que fue Eleonora Roosevelt, donde ya es muy interesante cuando se da el debate de la Declaración Universal, la Unión Soviética se oponía a tener una idea, es decir, amplia de libertad, querían limitar la libertad. Ya se insinuaba la tensión entre libertad e igualdad, que todavía escuchamos en lo que a mí me parecen falsos debates, porque solo con libertad yo puedo denunciar que me falta la igualdad. De modo que es importante saber de dónde surge esta normativa y cómo en Europa, después a partir de los años 60, empiezan los estados a quedar entrelazados jurídicamente a partir de los tratados internacionales de derechos económicos, tratados internacionales universales de los derechos humanos, que son primero los políticos, los económicos, los que van llegando después en el tiempo, que se llaman de tercera generación, no porque sean menores ni porque sean diferentes, solo porque están diferenciados en el tiempo. Vale decir y reconocer algo que en Argentina se ignora, que realmente el mayor periodo, y en esto nadie mejor que Lori para hablarnos, la mayor prosperidad que ha tenido Europa ha sido de la mano de la democratización, ha sido de la mano de este encadenamiento jurídico que tienen los estados, que tienen que dar cuenta ante el Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Hay que dar cuenta periódicamente de cuál es la situación en cada país de los derechos humanos, y hay como una especie de control mutuo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en nuestro país?
si el horror del nazismo nos da esta bella utopía, paradójicamente también los horrores de la dictadura militar nos han dado a los argentinos una idea de democracia que es ajena a nuestra tradición política. Nosotros no tenemos en nuestras espaldas históricas virtudes liberales, ni, decir, sobre todo, y eso me da hasta pudor meterme en este tema, estando Loris, porque nadie mejor que él, como hemos aprendido, de cómo la democracia en nuestro país ha sido siempre como una flor de invernadero. Sucede que con el golpe del año 76, así como Auschwitz y así como el nazismo parte en dos la historia del siglo XX, en Argentina no nos hemos tomado conciencia que el golpe del 24 de marzo del 76 en realidad parte la historia de Argentina, es tal el horror que nos da una idea de democracia ajena a nuestra tradición política. La democracia nuestra nace de la mejor manera, terminando con la impunidad de lo que nos ha atravesado en la historia, que ha sido la violencia política. El peronismo siempre se nos presentó como los herederos de las víctimas de la historia, por los bombardeos de la Plaza de Mayo, por los fusilamientos de León Suárez, era siempre las víctimas de la historia del peronismo, cuando en realidad no se trata de hacer un victimario y una competencia de víctimas, ni quién sufre más, a las que hay mucha gente que está en afecto, pero tampoco no se puede tergiversar la historia y no reconocer que realmente lo que parte en dos en nuestra historia reciente es el golpe militar, el terrorismo de Estado, los desaparecidos, que es una situación perversa, porque se secuestra deliberadamente a las personas para esconder sus cadáveres, para después negar el crimen, que era esta figura de Videla diciendo, no están, no están, al desaparecido nadie lo ve morir, y por lo tanto, durante mucho tiempo en Argentina, mucha gente realmente creyó, seguía como esta corriente subterránea del por algo será, algo habrán hecho, y yo creo que en eso, si uno va al aspecto moral que tienen los derechos humanos, creo que lo que nos ha faltado a los argentinos es reconocernos en ese dolor colectivo, ¿no? Es decir, los desaparecidos al inicio, tener desaparecidos en los primeros años de la democracia era tener lepra, era que se cruzaban para no hablar con nosotros. Los políticos, cuando yo comencé a caminar acompañando a mi madre para preguntar dónde estaban sus hijos desaparecidos, ningún político, ningún dirigente nos recibió, a no ser Alicia Moró de Justo, la dirigente socialista, que ya era una anciana, y nunca olvidaré que después de escucharnos nos dijo, nuestro país, nuestra sociedad solo sabe gritar el gol y decir que sí. Y ahora hago un salto a lo que fue el año 94, cuando con el Pacto de Olivo se decide reformar la Constitución. Recordemos que teníamos un presidente que quería ser reelegido, y teníamos, que era Menem, y ahí en la anécdota que recuerda, yo siempre me enojaba, hago un paréntesis, que los intelectuales fueron muy perezosos porque no fueron a investigar, primero que nombraban mal a Menem diciéndole turco, segundo que ignoraban lo que significó la inmigración árabe en Argentina, y sobre todo, yo sí creo que lo mejor que tenía Menem era su afabilidad de trato, la ambigüedad, ¿sí? Pero lo que cuando decían, y es un turco, en realidad estaban diciendo, es un peronista. Cierro el paréntesis, yo en la época me opuse al Pacto de Olivos, me parecía que los pactos que se hacían a espaldas de la sociedad, tenemos esa imagen de Menem y Alfonsín caminando de espaldas en la casa en Olivos,
Y después con el tiempo tuve que reconocer cómo la vida tiene esta riqueza de lo inesperado, porque entre los constituyentes hubo algunos traviesos que, tal como cuando mi madre buscaba a sus hijos y junto con otras madres formaron las organizaciones de derechos humanos, ellas no se preguntaban, ¿sos peronista, sos radical, sos comunista o socialista? Eran madres que buscaban a sus hijos. Y además en las organizaciones tenían claramente estipulado que no podían partidizar o no podían politizar lo que era el fundamento de sus organizaciones, que era la denuncia de la violación de los derechos humanos, y que con el tiempo debimos aprender para anunciar qué son los derechos humanos. Cuando me refiero a los constitucionalistas traviesos, porque en el pacto de Olivos, o sea, en el núcleo de las coincidencias básicas, no estaba previsto que se incorporaran en la Constitución argentina una decena de tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. ¿Qué significa esto? Que están por encima de la ley local, o sea que están todos los gobernadores, los intendentes, no pueden invocar un falso federalismo, porque la Constitución, al haber incorporado los tratados internacionales con jerarquía constitucional, están por encima de la ley local. Cuando me refiero a los constitucionalistas traviesos, tengo que referirme a Graciela Fernández Mejide, a Lilita Carrió, el constitucionalista de Córdoba, Hernández, a Juan Picafiero, a García Lema. Los menciono porque había paisanos de todos los colores. Ellos no se preguntaron, ¿sos peronista, sos radical o sos socialista?, sino que sabían que por la tragedia que había vivido nuestro país, lo que mejor podíamos hacer era tener una constitución cuyo corazón filosófico, jurídico, fueran los derechos humanos. Ahora viene la parte nuestra de ingenuidad, de creer que con eso alcanzaba. Denunciamos las violaciones de los derechos humanos, pero postergamos una educación en derechos humanos que no son otra cosa que el enseñar el respeto al otro. ¿Qué es ser progresista? Porque hasta eso se han ido apropiando de palabras con connotaciones que niegan el significado. Progresamos, crecemos moralmente, espiritualmente, como naciones, cuando somos capaces de reconocer que no es relevante ser diferente. Lo que es relevante es respetar las diferencias. Las sociedades democráticas que han sido fuertes son precisamente aquellas que son capaces de respetar las diferencias. Lo que nos ha pasado es que con una tradición de tener una democracia electoral, de creer que lo que define a las democracias son las mayorías, hemos postergado una auténtica educación en derechos humanos. Insisto con esto, que es una frase hecha, pero que me permite sintetizar eso. Denunciamos derechos humanos connotados con la muerte, vinculados a la dictadura, y hemos postergado, y esto le cabe a la política, a la dirigencia, no haber hecho énfasis en lo que significan los derechos, el fundamental, la libertad de decir, el derecho a la libre expresión, que es la madre de todos los derechos, porque la democracia es el sistema de la argumentación, porque tengo libertad para decir, porque no puedo ser perseguida por mi opinión, participo en el debate público, que es donde nutrimos, es ahí donde, como dice Hannah Arendt, me encanta a mí esta idea sencilla,
y profunda de que es en la vida pública, en el espacio público, donde los seres humanos mostramos lo mejor y lo peor de lo que somos capaces de hacer. De modo que al no tener, es decir, no habernos preocupado, creo que al inicio de la democracia tuvimos que lidiar con domesticar el pasado. El pasado no le es fácil para nadie, el pasado trágico me refiero, ¿no? Es decir, creo que estuvo, por suerte, algo que nos jactamos y decimos, los argentinos hemos ido más lejos que nadie, el juicio de las juntas que condenó a las juntas militares, en realidad la estrategia de pacificación de Alfonsín era condenar a las cúpulas, pero no a aquellos que habían cumplido órdenes. Y ahí el único, hoy sabemos que es peronista, el juez Aslanian, que el peronismo sabemos que había apoyado la autoamnistía si hubiera ganado Luder, tal vez de alguna manera envalentonado porque ya se había pasado el juicio, que fue muy difícil, los Falcon estacionaban en la puerta, había amenazas, los periodistas nos mirábamos con enorme desconfianza, haciendo silencio, porque sabíamos que entre nosotros había gente de los espías del Estado disfrazados de periodistas. Y el mérito de aquellos jueces fue que ellos no especularon si la democracia iba a seguir. Y como finalmente se pudo llegar a esa sentencia final, Aslanian propuso incorporar en la sentencia que también fueran juzgados todos aquellos oficiales mencionados en los testimonios de los sobrevivientes, a quienes los argentinos nunca vamos a terminar de reconocer que gracias a ellos que vencieron el terror, que fueron capaces de recuperar una voz pública, jurídica, y se sentaron ante el banquillo para decirle a aquellos jueces que estaban en lo alto de su investidura qué había pasado, es decir, cuando los argentinos creían que eran derechos y humanos, se gritaban los goles y vivíamos con esto que es una marca odiosa de mentira y ocultamiento que nos atraviesa y que no hemos podido exorcizar teniendo solo conciencia, siendo capaces de ver qué responsabilidad tuvimos cada uno de nosotros en esa tragedia colectiva. Yo repito siempre lo mismo, no se trata de flagelarnos y hacer un mea culpa, no se puede culpar al buen vecino que muerto de miedo cerró sus visillos para no ver qué pasaba en la calle. Pero sí, por supuesto que hubo responsabilidades de muchos que pudieron evitar la muerte y la desaparición de tantos de nuestros compatriotas, como fue la Iglesia, como pueden ser los medios, como pueden ser las políticas, como pueden ser las empresas. De modo, sí, para terminar esta idea, nos ha faltado el coraje, o es decir, la valentía o la humildad de poder establecer porque la culpa y la inocencia son privadas. Eso es de cada uno y nadie puede decir al otro si perdona o no perdona, eso es íntimo. Pero para reconciliar una sociedad es necesario que podamos reconocer qué responsabilidad tuvimos en esa tragedia colectiva. Y entonces hemos quedado en relación al pasado que hay víctimas y verdugos. Y en la medida que solo haya víctimas y verdugos, es muy difícil humanizar qué nos ha pasado, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con mucho de lo que nos pasa ahora y este residuo que quedó abajo, es decir, como una corriente subterránea y que ahora aparece de manera tan descarnada, ¿no? Creo que estoy siendo un poco dispersa y tu pregunta seguramente va a venir a orientarme, ¿no? Está el pasado trágico, cómo lo resolvimos, y por otro lado, el antídoto, que era una constitución
de derechos humanos, porque el antídoto a la dictadura es la democracia. A mí me conmueve cuando reconocen, yo no tengo ningún mérito, agradezco a la vida que no me haya resentido, pero sí aspiro para mi país porque a mí me ha dado serenidad, decir que la tragedia tiene que servir. Esto ha sido la tragedia de nuestro país, nuestro dolor y nuestra vergüenza, pero ¿cuál tiene que ser nuestra obra? Nuestra obra tendría que haber sido construir una democracia sólida, basada en principios, porque finalmente la concepción de derechos humanos es una concepción moral global que por supuesto hoy está puesta en entredicho por la globalización, sus consecuencias, la polarización y todo lo que, bueno, sería otro tema de debate. Ahora, sí, perdón, quería redondear para escuchar tu pregunta, tu comentario. Sí, sí, el comentario extraordinariamente válido todo lo que decís. Yo quería remarcar algunas cosas que me parece que son, dentro de todo el discurso brillante, particulares y originales. El encuadramiento que le das al tema de derechos humanos, que efectivamente tiene que ver con una tradición liberal. Yo me he peleado con todo el mundo diciendo una frase que no le gusta a nadie, que es decir, que las organizaciones que mejor representaron los principios liberales en la Argentina fueron las organizaciones de los derechos humanos en aquel momento, ¿no? Porque uno agarra los valores de la Glorious Revolution, ¿no? De las revoluciones liberales inglesas, 1648 y 1688, me va a corregir en una de esas Lori, pero como está por Facebook, yo la tiro nomás. Pero uno agarra los valores que defendían los liberales del siglo XVII en Inglaterra y estaban eso, era el habeas corpus, el derecho a oponerse, a defender los derechos individuales frente a los atropellos del Estado, la libertad de expresión, la libertad de asociación. Esos fueron todos principios que en la Argentina tuvieron la mejor expresión en el momento más terrible, que fue el momento de la dictadura, por parte de las organizaciones de derechos humanos de aquella época. Y yo me acuerdo, supongo que vos también, de las escenas en la ronda de Plaza de Mayo con Eve, que cuando llegaban los chicos del trotskismo que venían con la bandera de los partidos, Eve se ocupaba, salía de la fila, los agarraba, les hacía bajar las banderas y les decía que con esas banderas no entraban, porque tenía que ser derechos humanos tenía que ser una bandera de todos los argentinos. Eso decía Eve. ¿Cómo terminaron transformando las organizaciones de derechos humanos en unidades básicas kirchneristas? Es una de las grandes incógnitas de la historia. Otra es como alguien que escribió un prólogo extraordinario a Operación Masacre, donde, por ejemplo, decía que bajo el peronismo no hubiera podido ni siquiera escribir el libro, y cuenta el horror de las pseudo-revoluciones y de la violencia armada, como Walsh terminó después siendo un oficial montonero. Son dos aspectos de la misma tragedia, ¿no? De cómo nuestro país, por algo que vos mencionaste muy bien, Norma, una carencia histórica de una tradición liberal fuerte, pasó de una cosa de gente que razonaba bien y defendía principios absolutamente razonables y reivindicables en la historia, a convertirse en todo lo contrario. Y eso me lleva a hacerte la pregunta para que enfoquemos más en el presente, que es, a mí me parece que el 24 de marzo, que acabamos de pasar, pasaron cosas especialmente graves, ¿no? Y me gustaría tener tu comentario. Me parece extraordinariamente grave lo de Estela de Carlotto, proponiendo no ya que juzguen a Macri, no ya que condenen a Macri, sino que lo metan preso, ¿no? Sin juicio, sin castigo, sin condena, sin un juez en el medio. Eso es muy terrible, ¿no? Me parece que marca toda una parábola de hasta dónde llegamos. Una abuela de Plaza de Mayo pidiendo que alguien vaya a prisión sin juicio y sin condena ninguna. Esa me parece grave. Y la otra que me parece de extraordinaria gravedad es la salida del Grupo de Lima, que anticipa un alineamiento absolutamente kirchnerista en el tema de Venezuela. Pero estamos acá para escuchar
tu opinión y tus Sí, sensaciones sobre el 24 de marzo. sí, yo siempre digo voy a hablar de los males y no de los malos, porque los malos y la gran pregunta, porque no ha pasado solo en Argentina, porque los que han sido perseguidos persiguen. Hay que recordar que Eve de Bonafini, cuando fue el juicio de las juntas, hicieron una manifestación con máscaras en la cara, en la puerta de tribunales, contra lo que era la justicia burguesa. De modo que a mí no me sorprende y he tratado siempre de tener un corazón abierto en relación a las locas, ¿no? Es decir, los griegos escondían a las madres en duelo porque decían que no hay nada que subvierta más a una sociedad que una madre que llora al hijo muerto. Cuando se hizo el juicio es inevitable, yo como ahora ya hay tantos jóvenes que no han vivido la dictadura, no voy a eludir la pregunta, pero es importante saber de dónde venimos. Alfonsín hizo el juicio, pero no pudo honrar y homenajear a las madres porque tenía dentro de su partido sectores de derecha, sectores conservadores, para los cuales las madres, los familiares de desaparecidos, seguíamos siendo subversivos. Yo puedo contar, no quiero personalizar, pero realmente yo solo sentí que lavé mi alma cuando un día fui al programa de Grondona y dije, mire, tener desaparecido en la familia no es delito, es tener tragedia. Y esta confusión que hay en nuestro país todavía se insinúa, ¿no? Que se confunden derechos con delitos. Entonces llegamos al periodo del kirchnerismo y ahí yo tengo que contar una anécdota personal que explica un poco también este derrotero para llegar a esto que hemos tenido este 24 de marzo, que ha sido casi una caricatura del 24 de marzo, que está más de acuerdo con el feriado y no con los que nos opusimos al feriado y sabemos qué es y qué será siempre el 24 de marzo. Mis hermanos se llamaban Néstor y Cristina, una coincidencia con la pareja presidencial. Jorge Lanata nos habilitó a los familiares un espacio en página 12 para que escribiéramos un recordatorio. Yo siempre pienso que escribía un epitafio. Cada vez que se cumplía el aniversario de la desaparición de mis hermanos, del 18 de septiembre de 1977, yo era la que tenía que escribir ese epitafio y me debatía largamente si dejaba un testimonio personal de la mesa vacía, de la mesa familiar donde faltaban esas dos sillas que faltaban mis hermanos, o dejaba un testimonio histórico. Bueno, cuando ganó Kirchner, yo vi que mi madre lagrimeaba, me sorprendió, y le pregunté por qué lagrimeaba y me dijo, ¿no te das cuenta que se llaman como los chicos, como Néstor y Cristina, mis dos hermanos? Esa vez debo haber hecho un recordatorio así, ni lo pensé, como diciendo que la coincidencia de los nombres honren a los desaparecidos, algo de ese tenor. Al día siguiente recibo un llamado de teléfono a casa en Córdoba del mismo presidente Kirchner. Ahí yo le paso el teléfono a mi madre le dice, usted me honra con su llamado, pero les recuerdo que mis hijos lucharon por un mundo más justo, y Kirchner decía, no tenga dudas que va a ser así, no tenga dudas. Bueno, a partir de ahí, a mí me empezaron a invitar de a 10 secretarias, me llamaban todo el tiempo para invitarme a la casa de gobierno. Y yo nunca fui, no tengo mérito por eso, yo no tenía nada que ver con ellos. El periodismo, por suerte, nos protege del deslumbramiento de los palacios y las alfombras rojas, pero siempre me expliqué parte del derrotero de aquellas que
giraban alrededor de la pirámide de Mayo, en la Plaza de Mayo, que atravesaron la plaza, entraron al palacio, y no es que recibieran los homenajes que tuvieron que recibir en nombre de todos los argentinos, porque la gesta de los pañuelos blancos no puede ser ensuciada por dirigentes que han hecho de eso una opción política y partidaria. Y entonces, claro, yo creo que ahí los favores del palacio a mucha gente los ha deslumbrado, ahí se han ido contaminando porque les dieron apoyo, les dieron ayuda, las homenajearon, les dieron espacio, a cambio de lo que han hecho desde que atravesaron la plaza y entraron al Palacio del Gobierno, que es convertir a las organizaciones que las niegan, porque el sentido de una organización de derechos humanos es su universalidad, y la universalidad es la pluralidad, y la democracia lo que la define es su pluralidad, es decir, un solo color político es antidemocrático hasta por definición. De modo que, ya hemos visto, a mí lo que más me ha impresionado es la apropiación de la ESMA. No se dice ex Auschwitz y dicen ex ESMA. La ESMA siempre va a ser lo que fue, un lugar siniestro, porque ahí hubo una convivencia siniestra con Masera, que quería ser el nuevo Perón argentino, de modo que ahí hay cosas que la historia va a tener que, yo confío que va a tener que revelar lo que realmente pasó. Pasaron cosas espantosas, siniestras, todo lo que sabemos, pero a mí me llama mucho la atención por qué se apresuraron en hacer un museo. Los museos en Europa, en Alemania sobre todo, han demorado años, son museos que tienen códigos de ética, donde están los historiadores, no puede haber golpes bajos, la política no ingresa, de modo que no es esto como hicieron. Le sacaron a la ciudad que no tuvo compromiso, les entregó el edificio de la ESMA, hicieron un museo, lo muestran, pusieron, yo nunca he ido, hablo por lo que me han contado, han hecho asados, porque ya se hacían asados en los sótanos de la ESMA. Pero bueno, no me voy a desviar porque este es mi tema hoy, obsesión, y es muy, muy doloroso. A mí me da mucha pena lo que he visto este 24 de marzo, lo que desnuda, por eso digo, prefiero hablar de los males. ¿Y cuál es el mal? El mal fundamental es que sean autocracias, que haya autoritarismo, que se tenga una concepción de democracia electoral, que se crea que confunden Estado con gobierno, confunden, es decir, que los que ganan las elecciones se adueñan de todos nosotros, y porque han tenido una mayoría electoral, es como si tuvieran con una idea plebiscitaria y son dueños de hacer lo que quieren, y sobre todo esta concepción, porque la relación de la democracia con los derechos humanos es que haya equilibrio de poderes, que la justicia controle los actos del Ejecutivo y la participación ciudadana. Y esto es precisamente todo lo que este gobierno a pasos acelerados está consolidando en una autocracia, y por eso lo que dice Estela de Carlotto es un sincericidio de una concepción de que, porque yo decido, quiero que alguien vaya preso. A mí me da pena, me dio tristeza, porque yo creo que, a mí personalmente, celebro que se haga justicia, pero no me alegra que una persona vaya presa, ¿no? Yo recuerdo cuando en los juicios se gritaban con vivas, asesinos a los gritos, yo confieso que me perturbaba un poco, ¿no? Había que celebrar la justicia, pero no que la gente termine preso. Bueno, es lo que, yo sé que esto es polémico, pero lo que ha pasado este 24 de marzo es doloroso, y es importante que tomemos conciencia,
Hace mucho tiempo que en nuestro país la tensión es entre totalitarismo, tiranía, autocracia. Yo sé que son conceptos que tienen diferentes acepciones, y democracia. Y esto es lo que venimos, es decir, es la tensión, creo que nunca como ahora está tan clara, y por suerte cada vez más tenemos más argentinos que toman conciencia, y que hablemos de estas cosas. El sentido de la memoria tiene un único propósito, que es el nunca más. Y lo que se ha roto en nuestro país es ese maravilloso consenso al que había llegado Argentina después del juicio de las juntas y esos casi 20 primeros años de democracia, unos que fueron de primavera, el otro por haber democratizado la Constitución, que por supuesto estamos a años luz de que esté encarnada en un respeto a la Constitución y una cultura compartida, ¿no? De modo que, es decir, me quedo acá en relación a la pregunta que me hiciste, ¿no? Que pone en evidencia lo que venimos ya muchos hace tanto tiempo advirtiendo, de que no se puede invocar los derechos humanos y no respetar al otro. No se puede invocar los derechos humanos e ignorar que son para todos. No se puede invocar los derechos humanos y no saber que tenemos que respetar la diferencia. Y lo que tenemos todo el tiempo, tenemos un discurso público absolutamente contaminado, donde la oposición ha pasado a ser enemigo. Las palabras que usamos, eliminar, aniquilar, todo está contaminado. Es como si se lo deformó, se vuelve a repetir los argumentos que se usaban cuando denunciábamos las violaciones de derechos humanos en la dictadura. Siempre la culpa es del otro. ¿De dónde viene esa información? Son campañas. Parece una cosa grotesca, con todas las décadas ya de democracia que tenemos, porque en realidad nos muestra que ha sido nuestro fracaso, ¿no? Aceptar ese fracaso para saber que tenemos que construir sobre valores. Hemos sido todos hemos caído en un pragmatismo ramplón. La política de alguna manera también quedaba seducida por esta forma de gobernar del peronismo, que hoy pueden ser de derechas, mañana de izquierda, y todo lo que hoy por primera vez aparece en el debate público, y va perdiendo el peronismo este carácter de víctima de la historia, porque está el otro rostro de haber sido victimarios también en la historia, ¿no? Bueno, excelente. Yo retomo otro tema que pusiste antes, que me quedó en el tintero y que volviste a retomar recién. La idea de la democracia como un sistema basado en la argumentación, con un debate público basado en la argumentación. Otra cosa que han roto estos muchachos, ¿no? Porque hoy el nivel del debate público en Argentina no solo es bajísimo, sino que las palabras han perdido su significado, quieren decir una cosa y lo contrario. Y el propio presidente de la Nación, que debería ser una voz respetada, la desgasta todos los días. No hablemos ya del jefe de gabinete, de este pobre chico, Santiago Cafiero, sino de todo. Me parece que hay una devaluación de la palabra muy fuerte, en la cual no es posible un debate porque no se respeta la idea de la mejor argumentación. Y eso me parece que es otra de las cosas más tremendas que ha roto el populismo, ¿no? La idea de que podemos seguir un debate con argumentos racionales para ver cuál es el mejor argumento. Una idea básica que también viene, obviamente, de la tradición liberal y, yendo más lejos, de los principios de la ciencia. Pero bueno, estamos repasados de tiempo. Normalmente damos la palabra a los que quieren hacer preguntas antes. Las vamos a dar ahora. Diego, te encargas vos, por favor. Yo me encargo de decir dos cosas. Por favor, estamos un poquito pasados de tiempo. Máxima brevedad.
preguntas más que argumentaciones, pero obviamente se puede argumentar la pregunta, y el máximo de respeto. Me parece que estamos tocando temas muy, muy delicados para todos, así que confío en eso. Diego, ¿coordinás vos, Perfecto. por favor? Sí, sí, ¿qué tal? Gracias a Fernando y gracias a Norma. La primera persona que se anotó para hacer una pregunta, que ya veo que se habilitó el micrófono, es Aymar. Aymar, por favor, su turno. Gracias. Muchas gracias, Diego. Buenas noches a todos, principalmente buenas noches a Norma. Bellísima persona y bellísimo su pensamiento. Yo simplemente quiero manifestar lo siguiente. Todos sabemos y acá vamos a coincidir lo terrible que significó la dictadura del Estado. El golpe de Estado, la violencia de las juntas militares, lo que provocaron la noche más negra de la historia argentina. Pero quisiera saber cuál es el pensamiento de Norma, si no eran derechos humanos también, o me gustaría conocer la opinión de aquellos que fueron torturados, secuestrados, asesinados por los que hoy llaman jóvenes idealistas, que eran terroristas puestos en armas por un dictador que tuvo la República Argentina, que se llamó Juan Perón, que cuando no los pudo manejar le creó un somatén que se llamó Tribea. Acá los derechos humanos de los que cayeron, que no tenían nada que ver, eran inocentes, en época de democracia de Isabel, no vieron violados sus derechos humanos también, y la democracia en Argentina hoy todavía está en deuda. Sí, por Gracias. supuesto, hay que insistir mucho que no hay derechos de unos y de otros. Los derechos son de todos, nos pertenecen a todos, no importa cómo uno piense. Y quien comete delito es un delincuente. Lo que nos ha pasado es que se ha tergiversado la historia en nuestro país y no se ha, es decir, hemos cancelado el origen, cómo es que se genera el golpe, cómo es que se llega el golpe. Usted menciona el periodo de Isabel Perón, cuando cada muerte se vengaba con otro cadáver, y en esa espiral de violencia quedamos todos entrampados, y la gente de buena fe, mucha gente de buena fe, pensó que el 24 de marzo venía a terminar con esa violencia, que era esto, ¿no? Un muerto, mataban a uno y teníamos inmediatamente otro cadáver. Además de que está probado que hay 700 desaparecidos y eso se ha silenciado, tenemos que decir también por qué se provocó esto. El presidente Menem, que contábamos la anécdota risueña, si era árabe o peronista, fue quien, después vinieron los indultos, pero en realidad quien indulta a Firmenich son los montoneros que le dan dinero a Menem para la campaña, y entonces indulta a Videla, indulta a los comandantes de la Junta e indulta a los jefes guerrilleros. Pero los comandantes después siguieron los juicios a los militares. En cambio, se canceló cualquier posibilidad, es decir, ya no digo de juicios, sino siquiera de que debatiéramos sobre ese periodo. Cuando yo me refería a la necesidad de que seamos responsables y que seamos capaces de establecer y deslindar responsabilidades, nos ha faltado esa etapa. Es decir, pero insisto, derechos humanos los tenemos todos. Esto no es que hay unos que tienen y otros no. A veces uno dice, no, son los derechos humanos del ladrón. No, derechos humanos es la condición solo de personas, que después no se cumplen, que después, es decir, quedan de alguna manera desvirtuados porque el único que puede violar los derechos humanos son los estados.
que son los que tienen que garantizarlos, ¿no? Después, bueno, hay debates y el terrorismo y demás, pero no quiero entrar en esos debates jurídicos que se ha avanzado mucho, pero sirve para nosotros esto que usted señala. Hay una parte de la historia no contada y por eso es posible esta apropiación de los derechos humanos que tiene una consecuencia muy dañina. Alguien decía en estos días que ya hay más del 60% más de la población en Argentina que no ha vivido el golpe. Son los pibes de la liberación, son los chicos nacidos y educados en libertad democrática que paradójicamente reivindican la violencia de sus padres o sus abuelos, ¿no? Pero esto también es un fenómeno que uno puede reconocer en España y que yo la verdad que tengo mucha perplejidad, creo entender algún proceso, pero créame que es lo que me deja perpleja, ¿no? Bueno, sobre todo por el dogmatismo que hay en las escuelas, el dogmatismo que hay en las universidades, y a mí me sirve recordar que yo fui alfabetizada, Evita me ama, pero me cuida. Mi generación se hizo montonera. De modo que la educación no es inocua, la educación siempre es a futuro. Si estos niños que tenían 12, 13 años cuando empezó el kirchnerismo han empezado a ser ideologizados en las escuelas, en las universidades, y bueno, son los pibes de la liberación que confunden, creen que la democracia es solo votar y no tienen ni idea de lo que es la concepción de derechos humanos como derechos de las personas y la relevancia del respeto, no la diferencia, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Ahora le pido a Gabriela, que es la siguiente en el turno, que se habilite su propio micrófono. Gabriela. Hola, sí, ¿ahí me escuchás? Perdóname que te diga. Sí. Sí, no, yo solo quiero aclarar una cosa chica que dijo Norma, que dice, o sea, acá fueron 30.000, pero siempre hubo, o sea, regímenes peores, por ejemplo, en Alemania, en Rusia, en Irak, con Saddam Hussein, y acá fueron, o sea, 30.000, pero fueron, o sea, como terminaron, o sea, vos tenés que poner en general muertos, lo que son personas, ¿viste? O sea, fue como todo un combo, ¿viste? Por todos los civiles que todos que murieron, ¿viste? Eso fue. Sí, yo no hice ninguna referencia a ninguna cifra, ¿no? Es decir, sí insistí en que no hay que hacer una competencia de víctimas en todos los países. En Alemania, yo estuve ahora en Dresde y la disputa por la memoria, eso se registra en todos los países que han tenido pasados trágicos de dictaduras a democracia. Lo que importa decir es que uno tiene que compararse con su propio país. Nuestro país, lo que significó el 24 de marzo va a ser para todos nosotros lo que fue, que interrumpió la dinámica de la historia. Las sociedades crecen, evolucionan cuando tienen libertad. Es la libertad la que dinamiza las sociedades. Es como cuando vos te quebrás, te ponen un chaleco y estás enyesado. Cuando te sacan el yeso, no me digas que estás enyesado. Sí. Entonces, digo, uno es torpe, los primeros movimientos son torpes y aprende a bailar después de mucho tiempo. De modo que lo que nos ha pasado ha sido tremendo. Yo no entro en el número porque, bueno, es decir, hacer una disputa por el número me parece que es algo banal o no, porque no crea que hay que establecer una verdad histórica, que es otra cuestión, ¿no? Pero no sé si te responde a eso.
es siempre una tentación ir a mirar lo que han hecho en otros países, sobre todo lo que pasó en Alemania, pero también es una gran tentación ver cómo, por ejemplo, Alemania ha creado institutos de promoción de la democracia, donde el tema del pasado está permanente, donde saben que el antídoto para no volverse a descarriar es la democracia, ¿no? La democracia liberal. Insisto, democracia basada en derechos humanos, que es lo que define la democracia. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos con Marcelo Socchi. Sí, buenas tardes, Norma. Yo te quería preguntar qué pensabas del acercamiento que tuvo Sudáfrica después del apartheid contra los represores en Sudáfrica, que fue totalmente distinto del de Argentina, porque básicamente les pidieron que confesaran, digamos, sus delitos a cambio de la verdad histórica, de obtener la verdad histórica. Sí, a mí, bueno, María Eugenia podría contarnos mucho porque ella estuvo en Sudáfrica, pero realmente lo de Sudáfrica es admirable y cada país encuentra la forma de lidiar con el pasado. La diferencia con nosotros es que a la hora de los noticieros, que todos se sentaban a ver las noticias, podían asistir al torturador con el torturado. Eso se hacía público y entonces eso participó toda la sociedad. En cambio, entre nosotros, el juicio fue público, pero no fue oral, por decisión de no sé quién, si de los jueces decidieron que los periodistas no podíamos entrar con grabadores. Entonces, no podíamos reproducir con palabras propias todo lo que ahí escuchábamos. Si ustedes recuerdan, la televisión ponía la imagen y un periodista contaba, es decir, y ya ahí le sustraía la emoción, lo que significaba, lo que significó en Sudáfrica, y esa enorme superioridad moral de Mandela, que sabía que decir, ese era el camino posible. Por supuesto, después en Sudáfrica hubo juicios, hoy llamaríamos justicia restaurativa, pero a mí me sedujo mucho el proceso de Sudáfrica y por supuesto con las diferencias, primero haber tenido un líder como Mandela, que sabía que uno después aprende con su propio sufrimiento, es decir, que si uno queda con el odio, el que termina esclavizado es uno, ¿no? A ese odio. Es una... María Eugenia Stensolo, que nos está escuchando. Sí, no sé si María Eugenia quiere agregar algo, con gusto, con brevedad, porque estamos ya sobre el cierre, pero si quieres decir algo, María Eugenia, es un gusto. ¿Estás ahí? Casanata lo tengo en el Facebook. Bueno, Bueno. sí, es lo de Sudáfrica. Yo creo que la gran diferencia con nosotros, además del sistema jurídico, además que ahí tendríamos que entrar en cosas en más detalle, a mí me parece muy importante eso. Piensen ustedes qué hubiera sucedido en Argentina si a la hora que todos nos sentábamos a ver los noticieros de la tarde, asistíamos a los que eran los testimonios de los sobrevivientes, si asistíamos a los alegatos de los fiscales, a los alegatos inclusive de Macera, que poniendo el dedo en alto ante los jueces, fue el único que dijo: yo soy responsable, pero no me siento culpable. ¿Qué quería decir Macera con eso? ¿Qué les estaba diciendo a los jueces? Les estaba diciendo: yo soy responsable de haber mandado a matar, pero ustedes, los jueces, la justicia, la prensa, la iglesia, la sociedad en general, son culpables de haberme dejado matar. Suena muy duro, yo sé que esto suena duro, es una forma provocativa de seguir insistiendo de qué parte cada uno de nosotros tuvo en esta tragedia colectiva, que buena parte de los argentinos todavía no terminan de tomar conciencia de lo que ha pasado, porque si hubieran tomado conciencia de lo que nos pasó,
no podrían estar apoyando ideas antidemocráticas y dirigentes antidemocráticos que están negando y que de alguna manera están creando es un clima de enfrentamientos, reproduciendo de manera hoy verbal todo aquel clima de enfrentamiento que desembocó en la dictadura militar. De modo que tenemos un desafío para mí personal de ver cómo conseguimos reconciliar lo que precisamente la dictadura dividió, ¿no? Es decir, porque el cadáver que nos deja la dictadura es precisamente la política. Y la política en nuestro país no ha sido rehabilitada en lo que es verdaderamente, ¿no? Se ha convertido en un juego electoral y ha dejado de lado todos estos principios que nos tendrían que haber facilitado la vida de convivencia, ¿no? María Eugenia, ¿estás ahí? ¿Querías agregar algo sobre Sudáfrica o lo que vos te parezca? Sí, estaba habilitada con el micrófono y ahora ahí está. Ahí está, es que no lo vi. Bueno, sí, yo estudié mucho el caso de Sudáfrica porque me preguntaba cómo un país donde una minoría, el 10% de la población, sojuzgó y masacró al resto durante 400 años, podía pensar en reconciliarse, y nosotros que no padecimos cosas terribles, pero no tan terribles como la población negra en Sudáfrica, que además tenían unos, digamos, unos invasores, porque la mayoría africana había sido sometida, como ellos estaban dispuestos. Mandela llamaba la nación arcoíris, y Mandela dijo cuando salió de la cárcel, y lo escribió en su libro, El largo camino a la libertad, que él cuando salió de la cárcel se dio cuenta que tenía que liberar no solamente a los negros, que tenían la piel como él, sino a los blancos, porque un país donde hay resentimientos y hay guerras no puede subsistir. Entonces que había que pasar por encima de ese dolor y de esos odios y encontrar un futuro común. Entonces me parecía que la verdad y la justicia no es para seguir divididos, sino justamente la verdad y la justicia tienen que servir para aprender y empezar un camino nuevo, un nuevo comienzo. Creo que es muy lamentable lo que nos ha pasado, sobre todo en los últimos años, porque creo que la Argentina intentó ese camino en el 83, que Alfonsín lo intentó con las limitaciones que hubieron, y con ese juicio a las juntas donde se juzgaron no solamente a las cúpulas militares, sino también a las cúpulas guerrilleras. Y de lo que no hablamos es de los indultos de Menem, donde se intercambiaron los indultos de Videla, Macera y todos los demás, incluso, ahora se me va el nombre del general de la guerra de las Malvinas, el otro Galtieri, ¿no? Por los de Firmenich y Galimberti, y que según el libro de María O'Donnell Born, ahí se cuenta que en realidad hubo un intercambio de dinero también, que cada uno fue sacando un pedazo de lo que quedaba del dinero del secuestro de los Born. Entonces que fue la verdad que es tan trágica nuestra historia, ¿no? Y de las cosas de que no hablamos, pero ahí ya hubo un primer, ¿no? Mandela, por ejemplo, le ofrecieron, cuando él estaba todavía preso, unos 3 años antes de cuando él estaba todavía preso, en confinamiento y en reclusión, estaba en ese momento solo, y los blancos, los africanos, se habían dado cuenta que no iban a poder derrotar después de 27 años de lucha, ¿no? Militar, no iban a poder derrotar a los combatientes africanos. Empezaron a hablar con él y le ofrecieron salir en libertad para empezar a discutir unas negociaciones de paz.
Mandela no sabía si tenía sentencia de prisión de por vida. Y él dijo, yo no puedo negociar porque no soy un hombre libre. Y tampoco puedo negociar en nombre de todo el movimiento del Congreso Nacional Africano, como se llamaba su partido, porque nosotros tomamos decisiones colectivas. Y estoy segura que él no hubiera estado dispuesto a salvar él su pellejo y dejar a los demás adentro. Entonces, lo del indulto es gravísimo, que los combatientes ¿no? de los argentinos, hubieran revolucionarios, hubieran dejado salir a Videla y compañía para salvarse ellos, para salir de la cárcel ellos. Ahí hay un pecado, un vicio muy grave. Y lo otro grave es que se haya, en los años ya del 2000 en adelante, se haya metido esta idea de que los únicos que han luchado por los derechos humanos o restablecido los derechos humanos o defendido a las víctimas del terrorismo de Estado han sido los Kirchner, cuando en realidad nada de lo que se ha podido hacer en Argentina se hubiera hecho sin la CONADEP y sin el juicio a las juntas y todo el endeñaje jurídico con enorme dificultad se hizo en la época de Alfonsín. Así que, bueno, tenemos todavía mucho por hacer por delante y mucha educación, porque la historia se ha tergiversado y toda esta historia triste debería servir para reencontrarnos y reconciliarnos y no sembrar de odio a las nuevas generaciones, ¿no? Son procesos largos, pero bueno, estas charlas, estas conversaciones creo que ayudan. Gracias, María Eugenia, por tu participación, por estar acá y por tu participación. Yo voy a cerrar y después le voy a dar la palabra a Norma para que cierre el final, lo haga ella, con la habitual forma de cierre, que es cuando termina, abrimos los micrófonos y la saludamos y la aplaudimos. Pero antes yo quería comentar algo. Creo que todos los que siguen son partícipes de este café, suelen hacerlo. Saben que yo tenía una propuesta para crear una comisión bicameral de investigación de los crímenes cometidos por el Estado durante la cuarentena. Y irónicamente la llamábamos la CONADEC, ¿no? Por supuesto eso no tuvo lugar, no tenemos ninguna esperanza de que avance a nivel bicameral, por lo que decidimos tratar de crear un observatorio que sea apartidario y tener alguna forma en donde podamos acumular la información. Tenemos mucha, yo he puesto a una de mis asesoras, a Gaby, a trabajar desde que empezó toda esta locura de la cuarentena, a archivar los casos son conmovedores, Abigail, Solange, pero también las chicas que detuvieron por violar la cuarentena, las metieron en una comisaría y amanecieron muertas, el chico que se tiró a cruzar el Bermejo y se ahogó porque hacía ya meses que no podía ver a su familia, desapariciones forzadas seguidas de muerte, como Espinosa en Tucumán, que apareció tirado en un barranco de la provincia de Catamarca. Bueno, los casos son muchísimos, aberrantes, tristísimos, y los tenemos registrados. Y queremos abrir un mecanismo para que la gente pueda seguir denunciando. Bueno, los casos de Formosa, sin ir más lejos. Y que haya un canal donde quien sienta que el Estado está abusando de sus derechos humanos por temas relacionados con la cuarentena o cualquier otro tipo de temas, tenga ese canal. Y vamos a tratar de irlo armando y vamos a invitar, por supuesto, a Norma, ya lo he hecho, también a María Eugenia, a figuras importantes. Yo pienso rápidamente en las que formaron parte de aquella CONADEP, ¿no? Qué sé yo, en Graciela, Fernández Mejide, o en Magdalena Ruiz Guiñazú. No sé si ellas les va a parecer bien y van a querer aceptar, es otra discusión, pero también queremos incorporar a otras figuras más jóvenes y otras referencias. Quería anunciarlo, quería decirlo, porque vamos a hacer un esfuerzo en ese sentido. Me parece que es importante, porque es importante la idea de que los derechos humanos están vigentes siempre y no pueden ser simplemente una evocación de la historia, por más importante que sea, por más fundamental que sea. Si en nombre de la historia dejamos de mirar su violación en el presente, no estamos haciendo ningún honor al principio que reivindicamos. Así que nada, yo cierro con esto.
le doy la palabra final como corresponde a Norma y les pido que cuando termine abramos nuestros micrófonos y le expresemos todo el afecto y la admiración que se merece. Tenés la palabra, Norma. Yo agradecerles mucho la oportunidad de poder compartir, que tengo experiencias, ideas, reflexiones, y me conmueve cuando veo que hoy ya me protegen los años, pero el desafío actual es que tenemos que tener la voz alta para denunciar las violaciones que se cometen hoy, enmarcándolas en que en una democracia es incompatible los gobiernos de Formosa, que en una democracia, porque nos lo garantiza nuestra Constitución, nadie puede ser perseguido por su opinión, que en una democracia el Estado es el que tiene que garantizar los derechos, el que viola los derechos es aquel que los tiene que garantizar. Y cuando hago referencia a los años, creo que hay mucha crispación, creo que el desafío es denunciar, anunciar, pero sobre todo el desafío es no gritarle al otro sos un mentiroso, sino mostrar por qué es un mentiroso. No gritarle al otro sos un canalla, sino demostrar por qué es un canalla, que es tal vez lo más difícil, y eso tenemos que hacer un trabajo sobre nuestros colegas para que finalmente también en la prensa podamos tener lo que importa y no lo que interesa, para que no se caiga en la tentación de llamar la atención con el escándalo nuestro de cada día y vamos postergando esto que vemos ahora, la consecuencia de cómo hemos fracasado en haber hecho una educación en derechos humanos, que no es otra cosa que el respeto al otro y el respeto a lo que nos marca nuestra Constitución. Pero bueno, ya me da mucha alegría haber estado con ustedes. Es tan lindo verlos. Espero que esto facilita, pero no hay nada como verse, abrazarse, pero ya saber que están ahí me da mucha alegría. Gracias a vos, Norma, y cerramos con un aplauso. ¡Bravo! Gracias. Gracias. Gracias, Fernando, gracias. Muchas gracias. Un ejemplo, Norma, un ejemplo. Gran abrazo. Bravo. Gracias. Bravo. Bien, Norma. Bravo. Vuelvan al Congreso las dos. Bravo. Bravo, Gracias. Norma. Me has emocionado. Chao, Gracias. Normita. Chao. Un Gracias abrazo grande para todos. Un abrazo. Gracias. Gracias, Fernando.